Empezar a grabar, Héctor. Bienvenidos todos a este nuevo año en el Seminario de Probabilidades de Chile. Tenemos la suerte y el gran honor de tener con nosotros a Jean Bertrand, que quizá es una de las personas que ha hecho más por las probabilidades en Latinoamérica. Fundó casi toda la escuela de México, digamos, depende de Jean. Y yo tuve la suerte de encontrármelo cuando yo era profesor de la Universidad de Zúrich, donde compartimos muchos seminarios juntos, y donde seguía guiando a varios estudiantes latinoamericanos. Adicionalmente, gracias a esas infidencias, y para partir un poco con la infidencia, me enteré que ya dicen que es mucho menos estricto en español que en francés. Así que tenerlo esta vez hablando en español va a hacer que se nos haga más entretenida la charla. Muchas gracias, ya. Pues, muchas gracias a Abelio. Eres muy generoso con tus comentarios. Pues sí, como el título lo sugiere, me interesa un modelo de epidemia con rastreo de contactos y aislamiento de clúster. Y es un modelo que es esencialmente una variación de un modelo de Vincent Bancet y Gu y Yuan, pero tal vez una versión un poco más sencilla de este modelo. Y es un modelo muy elemental, pero bueno, no voy a pretender para nada que refleja cualquier realidad. Pero sin embargo, hay unos elementos interesantes y tal vez un poco sorprendentes también que pueden ser interesantes. Entonces, quisiera primero introducir al modelo de manera un poco informal y luego vamos a verlo en más detalles. Entonces, es un modelo para una epidemia. Solamente el modelo, solamente vamos a considerar, consideramos a individuos infectados. No me voy a preocupar por los individuos sanos y siempre voy a suponer que existe una fuente inextinguible de individuos sanos que son susceptibles, que pueden ser infectados. Y los individuos infectados ni se mueren, tampoco hay curación, pero hay dos tipos de individuos infectados. Hay individuos que son, digamos, activos, es decir, contagiosos. Y individuos que han sido aislados y no son más contagiosos. Entonces son los dos tipos de gente infectados. Además, hay dos tipos de contagio. Hay contagios que son, digamos, rastreables. Por ejemplo, dentro de una familia o cuando de un amigo a otro. Y cuando un contagio es rastreable, es decir, que puedo reconstruir a un clúster y este clúster crece, es un clúster de individuos infectados y el clúster crece con las nuevas infecciones que crecen. Y también hay ciertos contagios que son imposibles a rastrear. Por ejemplo, cuando ocurren en un lugar público entre personas que no se conocen, en un bus, en muchas situaciones. Y
esos contagios que no puedo rastrear corresponden al nacimiento, un nacimiento de un nuevo clúster. Y el tercer elemento es la detección. De vez en cuando voy a detectar individuos infectados. Y cuando detecto a un individuo infectado, descubrió al mismo tiempo el clúster entero. Entonces, conocemos al clúster entero. Y lo voy a aislar de tal manera que deja de infectar a otras personas. ¿Okay? Entonces, preparé como una animación, a ver si sirve, del modelo. Entonces, siempre empezamos para hacer las cosas más sencillas con un solo individuo infectado, es contagioso. Entonces, es este. Ahí va a contagiar a otra persona, acá, y vamos a suponer que este contagio es rastreable. Por eso pongo una reste entre esas dos personas. No es un modelo, no hay ninguna noción de espacio. Son así individuos, otro individuo infectado y el padre es este, otros individuos infectados que aparecen, pero esta vez el contagio no es rastreable, entonces no hay más aristas entre esas personas. Siguen así, este es un contagio rastreable y el color verde significa que he detectado un individuo infectado. Cuando lo he detectado, voy a descubrir a su clúster entero y de repente lo aíslo. Se ponga en aislación y el proceso sigue. Es decir, que luego hay más individuos que van a ser infectados. A veces las infecciones son rastreables, a veces no. Así se desarrolla y acá otra vez detecté a un individuo infectado. Puedo recuperar al clúster entero, el clúster verde, y lo voy a aislar. ¿Okay? Y así sigue el proceso. Espero que el modelo esencialmente es claro, si no, pues me pueden interrumpir. Y ahora voy a poner este modelo en un modelo estocástico con unos parámetros muy sencillos. El modelo solamente depende de tres parámetros. Hay un parámetro gamma, es un número real positivo, es la tasa de infección o de transmisión por individuo contagioso o activo. Es decir, que la probabilidad de que un individuo contagioso va a contagiar a otro individuo en un intervalo de tiempo dt es gamma dt. ¿Okay? El otro parámetro es un parámetro p entre 0 y 1. Eso es la probabilidad de que un contagio sea rastreable. Y el tercer parámetro es la delta, también es un número real positivo, es la tasa de detección por individuo.
¿Okay? Otra vez, eso significa que para cada individuo, cada individuo activo, la probabilidad de que este individuo sea detectado en un intervalo de tiempo pequeño de duración dt es como delta por dt. Y eso no lo voy a escribir, pero supongo también que hay toda la independencia entre todos esos eventos que se pueden imaginar. Es un modelo en tiempo continuo. En tiempos continuos. Y todos los eventos sí son independientes. Okay. Y lo que me interesa va a ser van a ser las estadísticas de los tamaños de los clústeres que sean activos o aislados. Bueno, algo que es fácil de ver. Jean. ¿Sí? Una pregunta. Me parece que hay dos eventos de infección, ¿no? Se puede infectar una persona o un individuo en la forma arrastrable y no arrastrable, ¿no? Sí. ¿Estos eventos ocurren a distintas velocidades o simplemente hay como una velocidad que se infecta y después una probabilidad que determina cuál de esos eventos ocurre? Todos, ok. Para darte un ejemplo, ahí está mi individuo infectado, digamos el antepasado, con la probabilidad gamma por dt en un intervalo de tiempo pequeño. Eso es la probabilidad de que este individuo va a infectar a otro individuo. ¿Okay? Y sí. Sobre esto hay dos posibilidades. Sea el infecto es rastreable y eso ocurre con probabilidad P de manera independiente de todo el resto. Eso es con probabilidad P. Y con probabilidad 1 menos P, el infecto no es rastreable. Eso es un evento que tiene probabilidad 1 menos P. Ok. Gracias. ¿Okay? Y todos esos eventos son independientes. ¿Okay? Ok. Entonces, lo que se puede demostrar, no es muy difícil, es que la epidemia se extingue de manera casi segura si es solamente si hay una cierta relación, la tasa de detección es más grande que 1 menos P por gamma, la tasa de infecto. Y desde entonces vamos a suponer al contrario, siempre vamos a suponemos que delta es estrictamente más chico que 1 menos P por la gamma, por la gamma. Eso es decir que la probabilidad de que la epidemia sobrevive es estrictamente positiva. Y con frecuencia voy a trabajar bajo la probabilidad condicional a este evento. Okay. Entonces, condicionalmente a este evento, nos interesamos en las estadísticas de los tamaños. Estadística de los tamaños de los clusters al tiempo t. Y el tiempo t es un tiempo grande que se va al infinito. Y voy a distinguir entre los clusters activos y los clusters aislados. De manera más precisa, anoto por pi
pi es una probabilidad, exponente A es para activo, t es decir que observo la situación al tiempo t, y k es un número entero más grande que 1. Y eso es la proporción de clústeres activos o contagiosos al tiempo t y con tamaño exactamente k. Es decir, es el número de clústeres activos de tamaño k al tiempo t entre el número de clústeres activos, pero sin tamaño al tiempo t. Eso es mi primera estadística. Y la segunda es, bueno, esencialmente algo muy parecido, pero para los clústeres que son aislados. ¿Okay? Entonces, espero que no escribo demasiado rápidamente. Y anoto de la misma manera, pi y bueno, es una falta de suerte que aislado y activo empiezan con la misma letra en español. Y es para isolated. T de K es la proporción de clusters aislados de tamaño P, de tamaño K, al tiempo T. Y el resultado que quisiera explicar, enseñarles, en realidad es más un corolario de un resultado principal. Es el corolario siguiente. Es más fácil enseñar el corolario que el resultado más general. Entonces vamos a trabajar condicionalmente a que la epidemia sobrevive. Entonces se cumple que cuando la t se va al infinito, observo primero la proporción de clústeres activos de tamaño k. Eso converge cuando la t se va al infinito de manera casi segura hasta CA. Voy a explicar luego lo que son esas cantidades. 1 menos delta entre rho a la potencia k menos 1, b de 1 plus alfa entre rho y k. Voy a escribir primero los resultados y luego explicar cuáles son esas cantidades. Y algo parecido para los clusters aislados, T de K, eso converge en el mismo sentido hasta una otra constante CI. La fórmula es bastante parecida. 1 menos delta entre rho, K menos 1, B de alfa entre rho y de K plus 1. ¿Dónde? Donde la alfa depende de los otros parámetros. Es una alfa que depende de los parámetros del modelo, de P, de gamma y de delta. Y es conocido como el parámetro de Malthus. Y les enseñaré en un rato cómo se caracteriza a este exponente de Malthus. Es la solución de una cierta ecuación explícita, pero la fórmula exacta para la alfa es un poco complicada. La rho
la rho es delta plus P gamma. Y finalmente, la B es la función beta. Es decir, B de X Y vale gamma de X, gamma de Y, entre gamma de X plus Y. ¿Okay? Entonces, eso es el resultado principal y voy a comentar un poco este resultado antes de dar elementos de la análisis. Algo que podemos observar y que es lo siguiente. Bueno, solamente lo voy a decir así. Es una consecuencia muy fácil de propiedades de la ley beta. Olvidé de decir lo que son esas constantes CA y CI. Son solamente las constantes que se necesitan para que la expresión sea una medida de probabilidad. Entonces, una consecuencia de fórmulas conocidas para la ley, para la función beta, es que se cumple siempre que la PI es una versión size-biased de la PA. So, PI, el ley límite, es lo mismo que el size-biased. Una versión de PA. Es decir, que si conocemos a unas de los dos, conocemos a los dos. Y la relación se entiende muy bien porque pues es esencialmente una consecuencia de la dinámica de los clústeres. Pero lo que tal vez es más interesante, bueno, es la paradoja de detección que hay en el título, es lo siguiente. Una paradoja de detección. Si anoto por C1, C2, etcétera, voy a enumerar los clusters en el orden de aparición. Son los clusters en el orden de aparición. Entonces, bueno, es una consecuencia de la propiedad de ramificación. Son procesos que dependen de la edad del clúster, pero son procesos que son independientes y todos tienen la misma ley. Son independientes, son ID. Son procesos independientes que tienen la misma ley y la evolución es esencialmente la siguiente. Empiezan cuando nacen con un solo individuo, luego hay 2 individuos, 3 individuos, 4 individuos, 5 y luego voy a detectar una detección del clúster y el clúster es aislado. Y todos siguen la misma ley. ¿Okay? Entonces, podemos calcular a la ley del clúster típico al tiempo de detección. So, la ley del tamaño de un clúster típico cuando lo detectamos. Y se puede ver que eso siempre tiene una ley geométrica.
¿Okay? Y si comparamos con el resultado que mencioné, la PI acá es como la medida empírica de los clústeres detectados, y el límite de esta ley empírica pues no es la ley geométrica. Bueno, la primera parte, la parte de acá, sí corresponde a una ley geométrica, pero aparece también un sesgo con esta función beta. ¿Okay? Entonces, lo voy a repetir. Lo que puede ser sorprendente es que puedo calcular a la ley de un clúster típico cuando lo voy a detectar. Y eso es distinto, hay un sesgo, es distinto del límite de la medida empírica para los tamaños de los clústeres detectados. Okay, so la ley. Jan, pero ¿Sí? si condicionas en que sobrevive deberían ser, me parece, más grandes, ¿no? Sí, es más grande. La ley del clúster típico, digamos detectado, típico, detectado, es distinta de la ley empírica, límite, que se puede observar. Y es esta paradoja que quisiera explicar un poco. Bueno, cuando mencioné que la sucesión de los clústeres son procesos independientes con la misma ley, es muy importante de enumerarlos de manera propia. El clúster 1 es el primero clúster, el segundo es el segundo que nace, etcétera, etcétera. Pero cuando voy a calcular la medida empírica de los clústeres detectados, entonces se cambia el orden de los clústeres, en el sentido de que voy primero a observar, bueno, el primero clúster que he detectado, digamos esta vez es C'1, es el primer clúster, primero clúster detectado. Luego el segundo, y el orden de detección, pues no hay, puede ser muy distinto del orden de nacimiento de los clústeres. De manera más precisa, cuando voy a ordenar los clústeres por el orden de detección, hay como una tendencia a favorecer a los clústeres que son detectados tempranos. Y si los clústeres son detectados, favorecemos a los clústeres detectados temprano. Y si favorecemos a los clústeres que son detectados temprano, son también clústeres que son más jóvenes. Y entonces han tenido menos tiempo para crecer. Y en consecuencia, son más chicos. Más chicos que lo que podíamos esperar. Bueno, podemos argumentar de que cuando el tiempo es muy largo, de una cierta manera voy a ver un montón de clústeres y este cambio de orden no va a afectar tanto la medida empírica. Y eso sí es algo cierto cuando el número de clústeres crece de manera subexponencial.
Entonces, este efecto de cambio del orden, en realidad, tiene un papel de poca importancia cuando el número de clúster crece de manera subexponencial. Pero estamos exactamente en un caso de crecimiento exponencial y este favorecimiento a los clústeres jóvenes sí tiene un impacto. Y eso es la justificación del sesgo de detección. Pues no sé si es muy claro, solamente es una explicación con las manos, pero es más o menos la idea de cómo se explica a este hecho que es un poco sorprendente. Bueno, tengo que añadir que, bueno, solamente es tal vez un poco sorprendente para los que no conocen bien a los procesos de ramificación, pero a los expertos de procesos de ramificación, como lo vamos a ver, es un fenómeno bueno, que podemos predecir de una cierta manera. Okay. Ahora quisiera explicarles cómo podemos calcular, cómo podemos establecer este corolario, cómo podemos analizar a la medida empírica de los clústeres, de los tamaños de los clústeres cuando el tiempo se va al infinito. Y para eso, la idea es la siguiente, eso es el análisis del modelo. Y vamos a... He presentado el modelo como un modelo desde el punto de vista de los individuos. Hay individuos infectados y la infección se transmite a otros individuos. Pero la manera conveniente para analizar el modelo es, tenemos que pensar en términos de los clústeres. En términos de los clústeres. Y de manera muy informal, bueno, ya hemos hecho esencialmente el dibujo. Entonces, cuando pasa el tiempo, un clúster crece hasta que sea detectado. Y al mismo tiempo, cuando crece, el clúster solamente crece por los infectos traceables, crece por los infectos rastreables. Y al mismo tiempo, hay nacimientos de otros clústeres. Son esas cruces rojas que indico, son las contaminaciones, son individuos que han sido contaminados por el clúster, pero con infectos que no se pueden rastrear. ¿Okay? Este tipo de evolución es conocido como el modelo de Crump-Mode en Jaeger, un modelo de proceso de ramificación general. Es también como el Crump-Mode Jaegers. Para analizar, bueno, hay un montón de resultados conocidos de Jaegers, de Nerman, en particular en los años 70s, 80s, sobre este tipo de modelos, con leyes de los grandes números, comportamiento asintótico de la medida empírica, etcétera. Son resultados que esencialmente van a darnos las respuestas que queremos
sí podemos describir al proceso de crecimiento de un clúster típico. Y no solamente necesitamos describirlo, pero necesitamos calcular la ley de este proceso. Y es algo bastante elemental. Le voy ahora a enseñar cómo se hace. Entonces voy a cambiar la página. Seguir otra vez con el mismo dibujo. La T. Empiezo a 1, etc. Hasta la detección. Acá. Y anoto por C de T es el tamaño del clúster, digamos, del antepasado, del clúster típico activo al tiempo T. Y anoto por Ct igual a 0, es después del tiempo de detección. Eso vale 0 para T, más grande que el tiempo de detección. Okay. Bueno, si se acuerdan de la dinámica del proceso, es bastante fácil realizar que este proceso, CDT, es un proceso de Markov. En tiempo continuo, con valores enteras, y podemos analizar a las tasas de saltos de esos procesos. Entonces, digamos que estamos en un tiempo t, acá, y que al tiempo t, el tamaño vale precisamente k. ¿Okay? Entonces, al tiempo t, tengo un clúster de k individuos y me interesa, primero, cuánto tiempo voy a esperar hasta que brinca el clúster. ¿Dónde va a brincar? Hay dos posibilidades. Sea el clúster va a crecer por 1, eso corresponde al evento de que habrá una contaminación rastreable. Y la otra posibilidad es que el clúster sea detectado. Okay? So, cuando el clúster tiene un tamaño K, las dos posibilidades es voy a brincar a K plus 1 o voy a brincar a 0. ¿Okay? En el primer caso es por un evento de infección rastreable y en el otro caso es en un evento de detección. La tasa de crecimiento, la tasa de infección rastreable es, bueno, me falta un poco de espacio. La tasa para esta transición es precisamente el número de individuos infectados, contagiosos, K, por la tasa de infecto rastreable. Y la tasa de infecto rastreable es gamma por la P. Gamma es la tasa de infecto global y la P es la probabilidad de que mi infecto sea rastreable. Y la tasa del otro evento es un evento de detección. Tengo también K individuos. Cada individuo lo voy a detectar con tasa delta. ¿Okay? Cada uno de esas transiciones, entonces, ocurren después de un tiempo exponencial
con parámetro para el primero K por delta, por gamma por P, y para el segundo K por delta. Entonces, es decir, que cuando mi proceso está en nivel K, la primera transición después del tiempo t que voy a observar va a ocurrir después de un tiempo exponencial. Cuando estoy en K, si C de t vale K, entonces voy a esperamos durante un tiempo exponencial con parámetro la suma de los parámetros, y los parámetros serán K por algo y K por algo, entonces podemos factorizar por la K, y con parámetro K por gamma P plus delta es lo que hemos anotado por la rho. ¿Okay? Y después de este tiempo exponencial, bueno, sea brinco a K plus 1 o brinco a 0. ¿Y cuáles son las probabilidades? Bueno, las probabilidades son sencillamente los cocientes de esas tasas. Eso ocurre con probabilidad K por gamma P entre K rho, y con probabilidad K por delta entre K rho. Entonces podemos simplificar a las K en ambos casos. ¿Ok? Ok, volvemos al dibujo. Cuando estoy en el nivel K, la probabilidad de que la transición siguiente sea por arriba no depende de la K. Es gamma P entre la rho. Y la probabilidad de que la transición sea por abajo tampoco depende de la K, es siempre la misma. ¿Okay? Entonces a cada paso tengo la misma probabilidad de ser detectado o de crecer. Eso significa, una consecuencia de es que, ¿cómo puedo ahora describir al proceso del tamaño del clúster? Es sencillamente un proceso de Joule. Es un proceso de Joule, es decir, un proceso de nacimientos puros con tasa de nacimiento que es exactamente rho por individuo. Pero este proceso de Joule lo voy a matar con una tasa fija, que es dada por acá. Es matado, bueno, si han bien seguido la explicación, matado cuando rebasa a una variable el parámetro es, perdón, ya me lo olvidé. Es delta enter con parámetro delta entre rho. Ok, so voy a explicarlo de nuevo. Una representación del proceso del clúster es la siguiente. Empiezo con un proceso de Joule. Eso es mi proceso de Joule.
con tasa de nacimiento que he describido antes. De manera independiente voy a tener una ley G que es geométrica con parámetro delta entre rho. Y voy a matar a mi proceso de Joule la primera vez que rebasa a este nivel geométrico. Eso va a ser el tiempo de detección. Okay. Okay. So, tenemos una descripción explícita, completa, del proceso del clúster típico. Y lo que todavía me hace falta es describir el proceso de nacimiento de los clústeres. Proceso de nacimiento de los clústeres. Y en particular, el único elemento que necesito, bueno, los nacimientos de clústeres son esas contaminaciones, esos infectos que son imposibles a rastrear, esas cruces rojas acá. Y lo único que realmente necesito para aplicar a los resultados de Nerman y Jägers es la intensidad de nacimiento. Necesitamos calcular a la intensidad del proceso de nacimiento. Pero eso es fácil, porque cuando el clúster tiene un tamaño, digamos, K, la intensidad de nacimiento es exactamente K por gamma 1 menos P. So, la intensidad por individuo vale gamma por 1 menos P. Entonces, la intensidad global para el clúster, para un clúster de tamaño K, vale K por gamma por 1 menos P. ¿Okay? Entonces, lo que necesito para calcular, bueno, ¿cuál es esta intensidad? La tasa de nacimiento de nuevos clústeres al tiempo t, ¿vale? Gamma por 1 menos p por el valor en promedio del tamaño del clúster al tiempo t. ¿Okay? Y sabemos que este es un proceso de Joule matado cuando rebasa. Es más grande que una variable geométrica. Independiente. Es decir, que este valor en promedio del tamaño del clúster al tiempo t lo puedo calcular de manera explícita. Conocemos a la ley del proceso de Joule al tiempo t. Entonces, los cálculos son explícitos. Y entonces voy solamente a dar el resultado. La intensidad. Bueno, ¿qué va a ser el parámetro de Malthus? El parámetro de Malthus es el parámetro que gobierne al crecimiento del proceso de ramificación.
es la única solución de la ecuación, bueno, 1 menos P por la gamma, eso es la tasa de nacimiento por individuo, por la integral desde 0 a infinito, e a la potencia ρ menos alfa por T, entre 1 plus delta e ρ T menos 1, entre gamma, entre delta y todo eso al cuadrado dt vale 1. Bueno, no quisiera dar todos los detalles de los cálculos, pero es una fórmula que sale de los resultados de Nerman y del conocimiento que ahora tenemos sobre la distribución del clúster típico y del proceso de nacimiento de nuevos clústeres. Bueno, es una formulación un poco complicada, se puede hacer más sencilla, es algo equivalente a, solamente lo voy a escribir así, podemos cambiar las variables. Una fórmula equivalente es gamma P ρ, perdón, ρ, integral de 0 a 1 de x a la potencia alfa entre ρ menos delta x plus delta cuadrado de x vale 1. Y el exponente de Malthus, olvidé de mencionarlo, es este parámetro alfa. Es la solución de esta ecuación. ¿Okay? Y en esta forma, acá reconocemos a una función hipergeométrica. Es una función hipergeométrica. Es decir, que bueno, no se puede determinar de manera explícita a la alfa, pero si queremos obtener resultados numéricos, bueno, es bastante fácil porque conocemos maneras de hacer cálculos numéricos con esas funciones hipergeométricas. Okay. Pues yo tenía otras cosas que discutir, pero me parece que ya hablé bastante y no quisiera tampoco ser demasiado pesado. Entonces voy a dejar la charla, bueno, a acabar con esos resultados y pues, si hay preguntas, intentaré de contestar. Muchas gracias, Jan. Primero que todo, creo que esto merece un aplauso, así que por favor, si podemos. Gracias. Y ahora, como Jan dijo, si hay preguntas pueden desmutearse para... Jan, una pregunta. ¿Sí? Es muy interesante el modelo, a propósito. Gracias. Solo me pregunto, ¿qué tan distinto o difícil sería si se incluye que los individuos se recuperen de la enfermedad? Pues es una muy buena pregunta y no sé cómo contestarlo. Creo que es algo muy difícil. El elemento esencial para hacer, bueno, lo interesante en este modelo es que se puede esencialmente calcular a todo. Y se puede calcular a todo porque tenemos una descripción explícita del proceso del crecimiento de un clúster típico. En particular, lo hemos identificado como un proceso de Joule, que es algo muy bien conocido, parado o matado cuando rebasa a una cierta cantidad independiente. Cuando hay
individuos que, digamos, pueden curarse, es decir, que voy a tener saltos negativos. Y bueno, lo que sería el análogo del proceso de Joule cuando hay digamos, es como un proceso de nacimiento y muerte, pero en este caso hay muertes, hay individuos que pueden curarse y las fórmulas son mucho más complicadas, primero. Okay. El otro elemento es que no puedo caracterizar al tiempo de detección de manera tan sencilla como esta. Porque en particular se puede, si hay la posibilidad de curación, es posible que la detección se hace, digamos, a este tiempo. Entonces, no, el tiempo de detección no lo puedo identificar como el primer tiempo cuando mi proceso rebasa a un cierto nivel. Y en particular, bueno, todo el análisis explícita, pues es casi imposible bueno, a mí me parece que es casi imposible a manejar. Okay. Hice unos intenté de, bueno, resolver unas ecuaciones, pero la situación es realmente sumamente más complicada que la que he considerado. Perfecto. Gracias. Gracias a ti. Yo quedé con una duda técnica en cuando uno quiere estudiar la tasa de nacimiento de nuevos clústeres. A priori estudiamos solo cuántos clústeres nacen asociados a un clúster, al clúster inicial, ¿no? No estudiamos la Eso cantidad de es, clústeres eso que es. están. Sí, eso es de una cierta manera, bueno, el proceso es bastante sencillo a describir. Si supones que ya conoces al proceso del clúster, del tamaño del clúster, porque la tasa de nacimiento es proporcional al tamaño del clúster, al tiempo t, y el coeficiente multiplicativo es solamente este 1 menos p por la gamma, la tasa de nacimiento de nuevos clústeres por individuo. Entonces, si conoces es esta fórmula acá. Entonces, si puedes calcular a la esperanza del tamaño del clúster al tiempo t, entonces determinaste a la intensidad de nacimiento de nuevos clústeres y puedes al menos determinar al exponente de Malthus. Eso es el elemento esencial en los resultados de Nerman y Jägers. Lo que después también vas a necesitar bueno, no hay manera de evitarlo. Si quieres resultados explícitos, aplicando los resultados de Nerman y Jägers, necesitas de una manera o de la otra conocer a la ley, no solamente a la esperanza de CT, pero a la ley la ley exacta de C al tiempo t. Y Sí, eso era luego, cuando justo, conoces a los dos, es una manipulación, ¿no? eso era justo lo que quería preguntar, porque me parecía raro que apareciera una esperanza, dado que mi intuición era que no iba a quedar exactamente un proceso de Poisson con No, esperanza. sí, es como un proceso de, bueno, es la intensidad es una medida determinística. La intensidad, digamos, se anotó por mu, la intensidad del proceso de nacimiento. Con eso
digo que mu de un intervalo 0t es exactamente en promedio cuántos individuos, cuántos clusters nacieron entre los tiempos 0 y t. Entonces Pero no- es una medida Pero no, determinística. no indica que no describe completamente la ley de los nacimientos, ¿no? En este caso. No, Ya. pero en realidad no lo vas a necesitar. Bueno, para aplicar a esos resultados de Nerman y Jägers, lo único que tienes que conocer es esta intensidad en promedio. Ah, Con la correcto. intensidad en promedio puedes determinar al exponente de Malthus, este parámetro de Malthus, y luego sí lo que te hace falta es el conocimiento de la ley exacta de la CT. Con los dos, el parámetro de Malthus y la ley de CT, puedes explicitar a los resultados límites de Nerman y Jägers. Genial. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Hay otra pregunta? Sí, supongo que es directo. Muchas gracias, Janta. Gracias a ti. Como alguien dijo, como Roberto dijo, muy lindo el modelo. En un tiempo T, en un tiempo T tienes clústeres que han sido detectados y clústeres que no han sido detectados todavía. Exacto. El tamaño y los no detectados, ¿cómo es en un tiempo T? Cuando T va a infinito. Entonces es este corolario que indiqué al inicio. El I, ¿no? Entonces, el tamaño de los clústeres que no han sido detectados, todavía no han sido detectados, es esta. Y eso es el comportamiento. Es el delito detectado, sí, eso es. Y hay una relación entre los dos. Bueno, siempre es una consecuencia de sabes que la ley de gamma de n más 1 vale n por gamma de n. Si aplicas a esta fórmula para la función gamma a la función beta, te darás cuenta de que la ley de los clusters aislados es el size bias de la ley de los Es lo que clusters dijiste, sí. Está bien. Pues es una relación sencilla, pero que se entiende bien también con el modelo, porque si tienes un clúster activo de tamaño K, la probabilidad de que lo vas a detectar de inmediato es proporcional a la K. Entonces hay una, como eso es exactamente la explicación del size bias, Sí. de la relación de size bias entre esas dos leyes. Gracias. ¿No? Yo tengo una pregunta. Uh-huh. También, gracias, Jana, súper bonito el modelo y la charla súper clara también. Sí. ¿Me escuchan ahí, no? Sí. Sí. Uh-huh. ¿Dónde ¿Dónde estás? ¿En tu carro? Sí, ahora estoy en el auto, sí. Estaba en un parque acompañando a mi hija, ahora me metí en el auto. Y te quería preguntar, Jan, hay una, no sé si, me parece que no lo comentaste, el por qué aparece una beta, la función. Ok. Puede dar una intuición, digamos, y no otra cosa, quiero decir, como sesgo de la geométrica, o sea, como modificación de la geometría. Aparece de los cálculos. No tengo explicación muy buena para este factor, salvo que tal vez hay dos maneras de entender a esta fórmula acá. Sea puedes decir que es como la ley geométrica sesgada por la B, o al revés. Tienes una ley que depende que dada por la función beta,
Y luego hay un sesgo como geométrico. Hay esos dos aspectos. Lo que hemos visto es que esta ley geométrica es la ley del clúster típico. Pero por otra parte, esta ley acá, bueno, se puede normalizar y de tal manera que sea una medida de probabilidad sobre los enteros. Esta ley, bueno, no sé si has oído de eso, pero es la ley de Joule-Simon. Y bueno, es un modelo, bueno, creo que me tardaré demasiado tiempo en enseñar lo que es la ley de Joule-Simon. Sin embargo, bueno, es interesante porque reconocen que hay la ley de Joule y que esos procesos de Joule tienen un papel muy importante en el análisis que presente. Y de una cierta manera, esta ley de Joule-Simon también explica por qué la razón por qué el sesgo es dado por esta ley beta. Pero bueno, sí, para entenderlo bien, realmente hay que hacer los cálculos hasta el final. Y así se nota. Ya, no, pero me Bueno, parece... me disculpo por la respuesta tan No, imprecisa. no, pero me parece interesante la relación con lo que dijiste con el Alzheimer de ella. Da una idea, sí. Gracias. Jan, la beta no tiene nada que ver con una QSD para el C. Para Una clúster. QSD. Sí, del tamaño del clúster. Pues tal vez eso es una parte de las cosas que de una cierta manera, si tienes muy buenos ojos. Eso, bueno, es algo que Vincent Bancet observó, me lo comentó, que las fórmulas para esas leyes tienen mucho que ver con lo que llaman age-structured models. Perdón, age. Structured models. Y hay ecuaciones diferenciales. Bueno, si solamente consideras a las esperanzas de esas medidas empíricas que he estudiado, hay ecuaciones de evolución para esas esperanzas. Y de manera un poco sorprendente se puede resolver de manera explícita. Bueno, también es un poco, bueno, no tengo tiempo para explicarlo, pero hay una versión determinística con ecuaciones, con sistemas de ecuaciones diferenciales lineales que se pueden resolver de manera, es un poco un milagro, pero hay soluciones explícitas y eso es una otra manera de entender a esas fórmulas. Y de hecho, esos modelos estructurados por la edad tienen mucho que ver con esas leyes casi estacionarias, en el sentido de que una manera de resolver a las ecuaciones es suponer que tienen una cierta forma, y la forma es bueno, dependen de dos cantidades, la t, el tiempo, y la k. Y la idea es que uno va a buscar soluciones especiales del tipo exponencial algo en el tiempo por otra cantidad en la k. El milagro es que pues, es una muy buena idea. Con esto salen las soluciones y se puede resolver al problema. Y este tipo de representación de la solución exponencial por el tiempo multiplicado por una función de la k es típicamente la idea de la casi estacionalidad. Bueno,
otra vez me disculpo por una respuesta muy imprecisa, pero tu idea sí tiene Entonces, mucho sentido. Entonces la ecuación la ecuación para alfa es como tratar de buscar un valor propio o algo así. ¿Perdón? La ecuación que se propone para alfa debería ser una especie de ecuación de valor propio. Entonces, buscar el valor propio que hace que esta función tienes razón. La alfa es un valor propio de un cierto operador, pero no aparece de esta manera en el análisis de este tipo de ecuación. Bueno, es un poco escondido, pero sí tienes razón. El parámetro de Malthus es el valor, es el eigenvalue principal de un cierto operador. Oye, ya que no tienes tiempo, Jan, vente un tiempo a Chile entonces. Gracias, linda tu charla. Gracias, Jaime. ¿Alguna otra pregunta? Si no, propongo que le demos un gran aplauso a Jan por la muy buena charla que... Pues, muchas gracias a ustedes. Me ha dado mucho placer verles y hablar un poco con ellos. Y, bueno, Sí, todo muchas súper gracias. entretenido.